Y finalmente, hemos llegado al último estadio de este proceso de sanación psíquica al que yo te someto en mi consulta. Una vez que hemos reparado el daño que habías sufrido y lo hemos cicatrizado, lo único que nos queda es regenerar tu estructura psíquica, que si te fijas, no es otra cosa que ayudarte a recuperar ese estado de normalidad y de equilibrio que estábamos buscando con todo este proceso de sanación desde un principio. Justamente por eso, aquí todo se trata de reforzar ese estado de normalidad que de a poco has ido recuperando y de ayudarte a no temer vivir en ese estado de equilibrio que se perdió por causa del trauma emocional que enfrentaste. En el fondo, se trata de ayudarte a que no le temas a caminar, por poner un ejemplo. Es similar a lo que ocurre con las personas que sufren una lesión y después de la recuperación continúan teniendo temor a caminar y, qué decirlo, a correr. Entonces aquí lo que vamos a hacer es someterte de forma controlada a una serie de experiencias psíquicas que te hagan recordar lo que te causó el trauma original, para ver de qué manera te comportas una vez que eres expuesto a esa situación que en su momento fue conflictiva para ti. Aquí es donde mis pacientes me preguntan por qué seguimos hablando de la persona o situación que me lastimó. Justamente porque con esto te estoy ayudando a que veas que ya no es un tema que te molesta y por medio de las preguntas y afirmaciones que vienen con esta terapia, te voy ayudando a que experimentes en un entorno controlado esos mismos traumas que en su momento te provocaron tanto daño y que ahora pasan frente a ti como si nada. Lo que es un gran paso porque eso te va a ayudar a darte cuenta de que ya no sientes ese dolor emocional que antes sentías. Entonces ya sabes que la regeneración es un proceso que busca que puedas realizar lo mismo que hacías antes del trauma sin el miedo a que vuelvas a lastimarte. Por eso sabemos que una persona se encuentra totalmente sana cuando vuelve a realizar sus actividades del mismo modo en que lo hacía antes de la enfermedad emocional que lo trae a la consulta. Para ello, lo primero que quiero que pienses es en ese trauma que tanto dolor te provocaba. Como hiciste en el apartado anterior, el de la cicatrización, puedes ir directamente a esa situación. Y una vez que has recordado aquel evento, la pregunta que surge es si acaso sientes que todavía te molesta. ¿Sientes que todavía te genera algún tipo de dolor o frustración o coraje cuando piensas en ello? Con toda probabilidad, la respuesta va a ser que sí. Pero no te preocupes porque eso no es un problema. Es justamente parte de ese proceso de regeneración que aquí estamos trabajando. Y por ello, ahora quiero que me des un número. De 1 a 10, ¿cuánto te molesta? Siendo 10, no lo puedo soportar. Siendo 1, prácticamente no me molesta. En general, aquí busco que tu nivel de molestia sea entre 2 y 5. Allí hablamos de que la sanación está cumpliendo su propósito. Estoy seguro que si hiciste todo este proceso de forma adecuada, ya debes encontrarte en un 2 o 3. En caso que sientas que todavía te molesta mucho, sobre un 7, te recomiendo que vuelvas a hacer este módulo porque así vas a ir abriendo mucho más tus percepciones psíquicas. Una vez que has definido el nivel de molestia que experimentas y que te va a permitir darte cuenta que esa situación traumática que tanto te molestaba ya no tiene la misma influencia que tenía sobre ti hasta antes del tratamiento, ahora bajó el nivel de molestia y por eso lo siguiente, lo que quiero que pienses es en qué crees que te va a pasar en el futuro si ya has aprendido lo que tenías que aprender para evitarlo. Esta pregunta es vital porque muchas personas sienten miedo a volver a experimentar el trauma que los trajo aquí, pero no se dan cuenta que lo que en realidad deben hacer es evitar exponerse a la situación que en un primer momento los lastimó. Si tu trauma fue provocado porque tu pareja anterior te engañó, la clave siempre pasa por aprender a evitar esas situaciones. En este caso puntual, por aprender a elegir la pareja adecuada para ti o las amistades que no te van a poner en situación de sentirte traicionado
o en situaciones en las que pudieras verte expuesto a personas que te van a lastimar. Y por eso mismo, como siguiente paso de este proceso de regeneración en el que aquí estamos trabajando, quiero que pienses en lo siguiente. ¿De qué modo puedes evitar que lo que te lastima en el presente te vuelva a lastimar? Si tuviste una pareja que te lastimó o un amigo que te traicionó, quiero que te des un tiempo para pensar en qué características de esa persona la llevaron a ello. Muchos se involucran con personas que desde un principio los van a lastimar, pero se niegan a verlo porque no quieren aceptar la naturaleza de las otras personas. Entonces, quiero que pienses en las señales negativas que siempre te dio esa persona que te lastimó o que te traicionó, para que veas que el problema no estaba en la otra persona, sino que estaba en que tú no fuiste capaz de reconocer el mal que venía con él o con ella. Lo que es importante, porque aquí vas a encontrar el gran poder que has despertado gracias a este tratamiento y que te va a permitir volver a moverte como lo hiciste antes del trauma. Que ahora ya posees la experiencia para sortear esas situaciones porque sabes a lo que no te debes exponer. Y gracias a todo esto, quiero que notes que ahora sí tienes claridad de que puedes enfrentar situaciones similares sin temor a sufrir por causa de esas circunstancias que en su momento tanto dolor te provocaron. Y para ello, quiero que pienses justamente en esas situaciones que potencialmente te podrían exponer a traumas similares como los que hasta aquí has enfrentado, pero que se podrían dar en el futuro. Quiero que pienses en esas personas o lugares en los que te gusta estar y en las características que todos ellos tienen, que podría provocar algún tipo de daño en tu persona. Frente a esto, ¿qué haces? Porque no puedes pasarte toda la vida escapando de la realidad. Bueno, debes definir qué te podrían hacer esas personas y desarrollar algunas estrategias para lidiar con ellos. Si quieres ir más rápido con esto, puedes tomar sesiones individuales conmigo porque allí puedo apreciar de forma más clara los problemas que enfrentas con otras personas que potencialmente te podrían dañar. Ahora, puede que existan personas o lugares en los que claramente no te conviene estar, porque son espacios o personas demasiado tóxicas para ti. En ese caso, lo que te recomendaría es que simplemente no fueras a esos lugares y no te relacionaras con esas personas. A fin de cuentas, el mundo es tan grande que debes aprender a buscar a aquellas personas con las que te sientas más cómodo y esos lugares en los que te sientes más feliz. Si te fijas, aquí el problema tiene que ver más con el hecho de que te sigues exponiendo a esos lugares que te lastiman. Si fueras un corredor, la idea es que corras en lugares que no van a dañar tus piernas. Esa sería la analogía que aquí podemos emplear. Y finalmente, quiero que pienses en qué puedes lograr una vez que enfrentas situaciones similares, esas que te afectaron en el pasado, con las herramientas que aquí has aprendido. Porque debes tener en cuenta que si bien vas a aprender a reconocer a las personas que te podrían lastimar, es parte de la vida que a veces tus percepciones no funcionen de forma absoluta. Puede que a pesar de todo el control que puedas ganar, aún así alguien podría volver a dejarte o podría volver a engañarte. Y la respuesta a todo esto es, ¿qué importa? La mayoría de mis pacientes y yo mismo hemos llegado a un punto en el cual las acciones de los demás prácticamente no nos afectan. En mi caso personal, yo he entrado en otras relaciones y te puedo asegurar que no me preocupa para nada el que una pareja mía me sea infiel. Si lo hace, esa persona se pierde estar con alguien tan genial como yo. Si te fijas, con todo esto, lo que muy en el fondo ganas es la libertad para no preocuparte por nada. Pero debes considerar que para llegar a ese nivel, debes realizar todos los módulos que vienen en este programa. Como puedes observar, al dejar de temer al futuro y sobre todo ver las enormes posibilidades que se abren para ti, gracias a que has restablecido tu equilibrio emocional, puedes considerarte como una persona que ha superado el trauma que originalmente te había traído hasta aquí. Con lo cual se cierra el proceso de sanación que en este módulo buscábamos que desarrollaras.
En el siguiente apartado, a modo de conclusión, te voy a mostrar todas las habilidades que has alcanzado gracias a todo lo que hasta aquí has aprendido. Te veo allí.